People, alive. We are sanctuary. We are a sanctuary. We must now learn to live together. This land is a land of multiculturalism. We must learn to live together. To live together As brothers and sisters. We're not afraid of nationalists. Moving forward by hope. Not backwards by fear. Every hole is not a graveyard. This struggle is not over. Buenas noches, esta pelea no ha terminado. Los viejos símbolos de las luchas por las libertades en Estados Unidos, como el reverendo Jesse Jackson, conectaron hoy con jóvenes de unas 80 universidades que salieron a protestar a una misma voz contra el proyecto antimigrante de Donald Trump. Quieren que sus universidades se conviertan en santuarios en donde nadie pueda tocar a un migrante. Este miércoles 16 de noviembre bien puede quedar registrado como el primer día de las movilizaciones organizadas contra el proyecto de Trump. Eso allá. Aquí, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que México está listo para sentarse a discutir desde ya el Tratado de Libre Comercio, y la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer 11 acciones administrativas para atender a los mexicanos que residen en Estados Unidos. Acciones como crear una línea directa para aclarar dudas, consulados móviles y ampliación de horarios. Paisano, son momentos de incertidumbre. Ten calma, no caigas en provocaciones y no te dejes engañar. El gobierno del presidente Peña y todos los mexicanos estamos contigo. Queremos informarte sobre las posibles acciones migratorias que a partir de febrero podrían afectarte. Vamos a acercarte a esa información y llevarte servicios a donde tú estés. También puedes ir a tu consulado o llámanos. Vamos a estar más cerca que nunca. Para informarte, acompañarte y para defenderte. En estos momentos, lo más importante es estar unidos. No estás solo, estamos contigo. Quizá la cautela sea lo más inteligente, pero el mensaje del gobierno mexicano parece cauteloso en extremo, tibio para el momento. Quizá eso sea lo inteligente. Ante esa cautela del gobierno, otras voces comienzan a hacer promesas, voces que quizá tengan que convivir algún día con Trump. Digamos, también los podemos poner a negociar el Tratado de Libre Comercio, ¿eh? Conozco a gente que sabe perfectamente de ese tema. Tenemos un gran talento en México de cualquier edad. Es decir, tú puedes hablar de jóvenes de 30 años y de gente que estuvo negociando ese tratado, que ahorita tendrá unos 60 años, y todos ellos es un enorme talento para México que puede presentarse con dignidad a Estados Unidos. De nervioso suspenso, hoy se cotizó alrededor de los 20 pesos, hace unos minutos estaba en 20.17. Todo esto a una semana del triunfo de Trump. El mundo, y México en especial, viven pendientes de cada respiro suyo, de cada arrebato de esta figura embriagada por la victoria, que hoy, como botón de muestra, le dijo al New York Times que el enfado con él es porque se vieron como unos idiotas cubriendo la elección. Donald Trump, México, el mundo a 2 meses y 4 días de que tome el poder. Donald Trump, el hombre que tiene temblando a México, y el miedo solo cultiva miedo. Pero este miércoles tiene también otras historias. Guillermo Padres se quedará en la cárcel. 2 jueces federales de la Ciudad de México y Toluca le dictaron formal prisión por lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada. El Colegio Alemán de Lomas Verdes niega haber incurrido en alguna falta por entregar a la hija de Jessica Joanne a su padre, a pesar de que la madre tiene la custodia. Acompañada de Felipe Calderón, Margarita Zavala habló de por qué sí puede ser la próxima presidenta de México. Tendremos la crónica de la presentación de su libro.
Hoy es miércoles de 3 de 3 con Federico Arreola, Julio Hernández y Juan Ignacio Zavala. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el director de Pemex, José Antonio González, estuvieron en Nueva York. Se reunieron con inversionistas, analistas financieros y directores de agencias calificadoras para exponer las herramientas que México tiene para enfrentar una posible emergencia económica con la llegada del nuevo gobierno de Donald Trump. Por cierto, participen, los invitamos a que participen en nuestra consulta sobre el humor en las redes sociales. La pregunta de esta noche es: ¿las acciones que anunció hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores para los mexicanos en Estados Unidos son suficientes o insuficientes? Participe en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. Esperamos sus respuestas. Un juez federal del Estado de México dictó auto de formal prisión contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Más temprano, otro juez federal de la Ciudad de México dictó auto de formal prisión contra Padres por los delitos de defraudación fiscal y también de lavado de dinero por un monto calculado en casi 9 millones de dólares. El abogado del exgobernador Padres, Antonio Lozano, culpó a los juzgados de ignorar las pruebas que han presentado. En el juzgado nos queda claro que no está haciendo un análisis exhaustivo. Es un preso político. Bueno, todos sabemos, y ustedes los medios han dado comunicación y cuenta exacta del conflicto político que atañe. Nosotros nos encargamos de lo jurídico. Pero esto tiene una repercusión clarísima en términos de todas las acciones contra gobernadores priistas. Doble auto de formal prisión contra el ex gobernador de Sonora, y en unos minutos, a las 10:30, va a comenzar la audiencia en el que se determinará también la situación jurídica de su hijo, de Guillermo Padres Dagnino. Está en la línea telefónica Ivette Dagnino, la esposa de Guillermo Padres y la madre del joven Guillermo Padres. Señora, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Muchísimas gracias por este espacio que me brindas y felicitarte más que nada por el medio tan serio con el que manejas las situaciones que está atravesando nuestro país. ¿Alguna esperanza, señora, para la audiencia que dentro de unos minutos va a determinar la situación de su hijo? Toda la esperanza en los jueces, en quien esté llevando este caso, Ciro. Me siento muy lastimada como madre por el atropello de cómo se dieron las cosas con mi hijo, Memito. Él es un estudiante. Te puedo decir que los he formado a mis 5 hijos siempre con muchos valores, con mucho amor a su país, con mucho respeto por los mexicanos, y hoy la verdad me siento lastimada en la forma que actuaron con mi hijo Guillermo. A mi hijo Guillermo, cuando salíamos de acompañar a su papá, llegan unas personas, le notifican únicamente y se lo llevan sin una orden de aprehensión, lo detienen por más de 5 horas hasta sacar una orden de aprehensión. Eso me duele. Estamos en el año 2016 y que estas cosas estén sucediendo en México, creo que es muy lamentable. Pero aún así, sin embargo, tengo mucha esperanza en los jueces. Tengo la esperanza en que no se dejen llevar por lo político, que tengo toda la fe puesta en el sistema de justicia, que no se dejen influir por el lado político. El lado político lo puedo llegar a entender un poco, pero ya que se metan con la familia y que digan que es una delincuencia organizada, yo lo que le digo a las madres de México, que ya tenemos que pensar doblemente cómo les vamos a dar escuela a nuestros hijos, porque cualquier persona puede decir que están atravesando por una delincuencia organizada, que no se me hace justo. Estoy, sí, con mucha tristeza, sin embargo, estoy con mucha esperanza aún. Veremos en unos momentos. ¿Usted no se siente amenazada por esta circunstancia, por esta situación, señora? ¿Usted?
Mira, la verdad, Ciro, te puedo decir que sí, fuimos amenazados, perseguidos, por más de 2 meses. Cuando pasa esto de mi hijo Guillermo, pues ya lógicamente no me siguen, con teléfonos intervenidos, con todo. Tengo fotos de las personas que me siguen, con las placas de los carros de las personas que me siguen, cómo han amenazado a mis hijos. Sí tengo pruebas de que nos han amenazado. Sí me siento muy amenazada. Me refiero miedo a que la puedan detener a usted. Miedo a que me tengan a mí, no, yo soy una persona limpia, no tengo nada que esconder, no tengo nada de qué avergonzarme, tienen mi dirección, saben dónde vivo, aquí estoy, pero sí, con mucho miedo de que me vayan a hacer algo, que me vayan a planear algo como lo hicieron con mi hijo Guillermo, que su único pecado ahorita es ser el hijo del exgobernador de Sonora. Se me hace muy injusto. Le agradecemos mucho las respuestas. Gracias, Ivette. Muchísimas gracias. Ha sido muy buena noche. Gracias, Ivette Dagnino, la madre de Guillermo Padres Dagnino. Anoche presentamos aquí imágenes que se dieron afuera del plantel Lomas Verdes del Colegio Alemán, escenas dramáticas en las que una mujer, Jessica Joanne Gómez Cotón, cuya historia de violencia intrafamiliar hemos seguido desde hace semanas, intentaba recuperar a su hija de 7 años mostrando el documento que le otorgaba la guarda y custodia de sus hijas. Sin embargo, el padre de la niña, Adrián Santamaría, también se presentó a reclamarla. Sorpresivamente para nosotros, las autoridades escolares acabaron entregándole a él y no a Jessica, las niñas. Hoy el abogado David Cohen fijó la postura del Colegio Alemán. Se están llevando a la niña. Agárrame entre el pie, güey. Tu mamá te ama y no está perdida. Tu mamá te ama y no está perdida. Márqueme. Dale. Nos ponemos de acuerdo, márqueme. Dale. El Colegio Alemán no incurrió en ninguna irregularidad al entregar a la niña Almudena Santamaría Gómez a su padre y no a su madre. Esa es la postura del abogado David Cohen, asesor jurídico de la institución, en respuesta a la nota presentada ayer aquí en Imagen Noticias. Y nosotros en todo momento los combinamos a que recibieran a la menor ambos de manera conjunta y que ellos suscribieran el documento en el que hicieran constar que la menor se les entregó en perfectas condiciones y que dirimieran su controversia en el juzgado o en el Ministerio Público donde tuvieran que hacerlo. La cuestión es que la señora nunca estuvo dispuesta a suscribir ese documento. Como la señora no quiso firmar el documento y el padre sí, y legalmente, eso es muy importante mencionarlo, ambos tienen la patria potestad de su menor hija. Esta niña tiene 7 años. Por lo tanto, ambos pueden decidir qué hacer con la menor y ambos tienen facultades de recibirla. Y fue por eso que lo entregamos al padre. Legalmente él suscribió el documento y él se la pudo llevar. Las condiciones en las que se la haya llevado ya son cuestiones totalmente particulares del señor y de la señora, que deberán de resolver esa controversia de la mejor manera para ocasionar el menor daño posible a la menor. Queremos demandar al colegio y queremos que las autoridades nos ayuden a que cierren este colegio. Colegio Alemán. La señora tiene derecho, por supuesto, a presentar la demanda o denuncia que considere pertinente. El colegio se defenderá en la forma en que deba realizarlo. Tampoco descartamos el ejercicio de acciones legales por parte del colegio en contra de quienes dañen el buen prestigio y reputación de esta institución. Comiendo para que llegaran ustedes y me digan, me dicen, tengo que entregar a la niña, pero ¿quién que entregar a la niña? No tiene ningún documento. Me han dado la orden, pero ¿quién está la orden? No me quiso decir. Bueno, en primer término, es indispensable mencionar, no existió ninguna llamada por parte de nadie con el director técnico del colegio instruyéndolo para que entregara a la menor a uno u a otro padre. Eso es definitivo y es contundente. La llamada a la que se puede haber referido el director técnico es una llamada conmigo, pero eso no es una llamada de alto nivel para los efectos que ellos pretenden, que es generar el ánimo en el sentido de que el señor tiene influencias y que el colegio obró con base en esas influencias. Eso es totalmente falso. La situación que yo tengo es que no tengo una orden judicial, entonces yo no puedo... Esa es la orden judicial. Esa es la orden judicial. ¿Dirigida al colegio? No.
fue un error por parte de la señora haber presentado una mera copia simple ante el colegio, porque ese documento no tiene ningún valor. Por otro lado, si bien es cierto que del documento pudiera haberse desprendido que ella tuviera la guardia y custodia de la menor, realmente el juzgado fue el que debió haber informado esto al colegio a través de un oficio dirigido directamente a la institución. La señora no tiene ninguna facultad para presentarse ante el colegio, exhibir una copia simple y con ello pretender que el colegio le reconozca que ya tiene la guardia y custodia. Por otra parte, el colegio no está vinculado al procedimiento porque no es parte de ese procedimiento y en virtud de ello solamente puede actuar con base en lo que el juez le indique a través de un oficio específico indicándole que la menor solamente podía ser entregada a su madre. Si bien Jessica no disponía en efecto de esa orden judicial dirigida al colegio alemán, los documentos con medidas provisionales que mostró ayer a Imagen Televisión, incluida la guarda y custodia, sí serían, según su abogado, copias certificadas y no solo copias simples. Bueno, a ver, faltó un documento dirigido al colegio alemán para que pues el colegio le entregara a la niña, a Jessica, un documento. Ella no quiso recibir a la niña conjuntamente con el esposo, no quiso firmar ese documento y el esposo, ejerciendo la patria potestad que ambos tienen, firmó el documento que ella rechazó. Con ese documento es lo que la escuela le entregó a él, a la niña. Parece simple, parece lógico y sería perfectamente legal, según el abogado del colegio alemán, pero no deja de ser tortuoso, violento, desesperante. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, informó que la cifra de homicidios en México disminuyó en octubre en comparación, en relación con septiembre, que había sido el mes más violento del sexenio del presidente Peña Nieto. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en octubre se registraron 1,860 homicidios a nivel nacional. Las cifras se van a hacer públicas mañana o pasado mañana. Hoy nos las adelantó el comisionado Renato Sales. En septiembre se habían registrado 1,974 ejecuciones. Esa, la de septiembre, fue la cifra más alta de ejecuciones en los 4 años de la administración del gobierno de Peña Nieto. Agosto también de este año continúa siendo el segundo mes más violento del sexenio. Ahí ven las cifras de agosto. Y el tercer mes con más ejecuciones fue julio, que registró 1,864. Este año había comenzado con 1,441 ejecuciones. En Baja California Sur, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que se planea ampliar la estrategia especial para combatir los homicidios dolosos en México y ampliarla de 50 a 100 municipios, los más violentos. Queremos agregar otros 50 municipios y así ir regresando a la tranquilidad y resolviendo el tema de la inseguridad, devolviéndole no solamente espacios de convivencia a la ciudadanía, sino también la tranquilidad a todos de que no hay una calle o un espacio que no puedan recorrer, transitar. De 50 a 100 los municipios más violentos, ahí se aplicaría esta estrategia para tratar de contener los homicidios dolosos. En otras cosas, Margarita Zavala presentó esta tarde su libro Margarita, mi historia, y apareció ahí su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Para ella el libro es una biografía política muy íntima y un manifiesto para que la gente la pueda conocer. Fue un encuentro con la familia, los amigos, panistas que la promueven y ex colaboradores del sexenio de Felipe Calderón, quien en primera fila atestiguó la presentación del libro con el que Margarita Zavala destapa su historia. ¿De dónde surgió la idea del libro? Por el final, porque quiero ser presidenta de México. La aspirante presidencial dijo que su libro retrata los momentos no conocidos de su biografía política, más allá del sexenio en el que fue primera dama. Yo dije, hay una parte de mi vida que la conocen casi todos, o mucha gente, que tiene que ver con 6 años en que acompañé y tuve el honor y el privilegio de acompañar a Felipe como presidente de México. Y se dijo preparada para seguir remando contracorriente. Yo fui formada en esa oposición, en una oposición muy valiente y también en un gobierno valiente. Sí soy capaz de llevar la presidencia de México
y llevar a nuestro país al lugar, no solo por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser. Muy bien. Hacemos una pausa. Al regresar, más noticias. David Páramo y Javier Alarcón. Volvemos. ¿Qué más tenemos esta noche, Paula? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no revisar y resolver el amparo que promovió la ex líder magisterial Elbester Gordillo para que le concedieran la prisión domiciliaria. Con 3 votos en contra y 2 a favor, los ministros de la primera sala rechazaron a traer el expediente del caso, argumentando que no se cumplieron con los requisitos que exige la ley para que la Corte pueda intervenir. Con el fallo, el amparo que solicitó la maestra se regresará al 5º Tribunal Colegiado de la Ciudad de México para que decidan si le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria. Este lunes, el abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro, informó que Elbester Gordillo fue exonerada por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, aún hay 2 procesos en su contra. Un juez veracruzano otorgó un amparo a Diego Cruz, uno de los 3 jóvenes acusados de haber violado a la menor Dafne Fernández en Boca del Río, Veracruz, en enero de 2015. El abogado de Dafne explicó que este amparo es para que el juez tome en cuenta los testimonios de las jóvenes que estuvieron el día de los hechos, pero no cancela la orden de aprehensión ni impide que Diego Cruz sea extraditado. La defensa de Dafne dijo a Imagen Noticias que pedirán que se revise la resolución del juez. Por si le interesa, este 24 de noviembre subastarán los 2 papamóviles que utilizó el Papa Francisco durante su visita a México en el mes de febrero. El precio inicial de cada papamóvil es de 500,000 pesos y la persona que resulte ganadora tendrá que depositar como mínimo 150,000 pesos la noche de la subasta. Estos vehículos cuentan con domo panorámico, sillón papal giratorio, escalón abatible, alfombra e incluso un certificado de la Anunciatura Apostólica de México. La agencia Morton, organizadora de la subasta, informó que los fondos se utilizarán para apoyar a la Fundación Ayúdate a Dar. Un grupo de científicos descubrió que al interior de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá existe otra pirámide. Científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Instituto Nacional de Antropología e Historia utilizaron una técnica única en el mundo que no daña el patrimonio histórico. Con una tomografía eléctrica, los científicos pudieron ver que en el interior de la pirámide hay una más pequeña y más antigua. Este descubrimiento permitirá a los científicos conocer más sobre los primeros mayas de esa zona. How many roads must a man walk down before you call him a man? La Academia Sueca, que entrega los premios Nobel, confirmó que el cantautor estadounidense Bob Dylan no irá a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre. La Academia informó que recibió una carta de Dylan en la que explicó que ya tenía otros compromisos, pero que está muy honrado por el premio y que hubiera deseado poder recibirlo en persona. El único requisito para que Bob Dylan pueda recibir el Nobel es que ofrezca una conferencia de prensa máximo hasta el 10 de junio del próximo año. El artista fue premiado el 13 de octubre, pero debido a su tardanza en responder fue criticado por miembros de la Academia. Permiso, Ciro. Se acabó el bla 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 y comienzan las acciones. Vemos cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y todas las secretarías están tirando rollo. Mañana vamos a ver la primera de las acciones después de que Donald Trump ganara la elección presidencial. Banco de México tendrá junta de gobierno y van a anunciar a la 1 de la tarde su decisión de política monetaria. ¿Qué es lo que se espera? Que suban la tasa de interés de referencia, la TIE, entre 50 y 75 puntos base, lo cual buscaría de entrada controlar algún rebrote inflacionario. Tenemos 22 meses con la inflación en el rango del 3%, evitar eso, no defender ningún nivel de tipo de cambio ni ninguna de esas cosas. ¿Cuál es el efecto? Que va a aumentar el interés de que se cobren las tarjetas de crédito que están hechas a TIE más el bono a 10 años.
van a aumentar las tasas de interés. Pero usted no crea las tonterías que dice Mario Di Costanzo, que no hay que usar la tarjeta de crédito porque van a subir las tasas. Durante los últimos 2 años, 3 años, han subido los créditos a una tasa del 10%. Los hipotecarios no van a subir. Lo que se busca, Ciro, es controlar la inflación. Pero se va a lograr, a ver, David, suben las tasas, ¿y por qué se va a controlar la inflación? Porque lo que buscas es que disminuya un poco el consumo. Y que mandas una señal de que tener tu dinero en pesos, está bien tenerlo en pesos. Ya ayer te platicábamos de cómo subió la tasa de rendimiento de los CETES, y yo calculo que va a estar por ahí más o menos la tasa de interés de referencia. Para los créditos hipotecarios no hay problema, y déjame decirte por qué. Porque el 96% de los créditos hipotecarios en este país están a tasa fija, es decir, no van a subir. Punto número 2. El crédito, insisto, está creciendo a tasas de entre el 13 y 16% según qué circuito de crédito sea. No hay problema, porque una de las reformas estructurales que también ha funcionado es la reforma bancaria. Esta reforma genera una gran competencia entre los bancos. Hoy hay 52 bancos, y si tú estás en el banco A y te cobra muy caro en la tarjeta y eres un buen cliente, pues te vas al banco B y ahí encontrarás una mejor condición. Lo que insisto es, no le hagan... Es más, vamos al remate de una vez. Remátale de una vez. Mario Di Costanzo es una vergüenza como presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Hoy se le ocurrió decir que como él calcula que van a subir las tasas de interés, lo cual es probable que suceda, no hay que usar la tarjeta de crédito. ¿De verdad eso dice un hombre que entre sus funciones teóricamente está de generar educación financiera? Es lo malo de las becas de cuota política. Ciro, amigos, ¿cómo están? Todo mundo habla de los significados, de lo que tenemos que reflexionar después de estos primeros 4 puntos de la selección mexicana. Hoy regresaron, no habló el técnico nacional, sí lo hizo Talavera, las rotaciones siguen, y ahora vamos a escucharlos para después tener una manera de reflexionar sobre lo que significa este arranque de eliminatoria. El portero es inamovible, ya tuvimos a un Osvaldo Sánchez, ya tuvimos a un Jorge Campos, un Conejo, que ya hicieron su historia, y en este caso todos estamos escribiendo una historia. A ver si comparte esta reflexión. 4 puntos en 2 visitas, 4 puntos de 6. Ganar Estados Unidos después de 4 derrotas consecutivas en Columbus y empatar en Ciudad de Panamá dejan blindado a Juan Carlos Osorio rumbo a Rusia, definitivamente. Pero el 7-0 no se olvida, se aligera. México sufrió anormalmente para ir a Sudáfrica y Brasil, pero lo natural históricamente es clasificar sin agonía, habiendo 3 lugares y medio en la zona, que no es ni tan mala como dicen sus detractores, ni tan buena como el sonido de las finanzas. Rumbo a Sudáfrica se perdió el primero contra Estados Unidos de visita y se ganó a Costa Rica en el Azteca. Hacia Brasil se empató primero con Jamaica 0 en el Azteca y se empató contra Honduras a 2 de visita. Así que Osorio pasará una feliz Navidad, digamos lo que digamos. México estará en Rusia. Lo deseable es que lo haga en primer lugar, porque eso hablaría de un equipo acoplado y con muy buenos niveles de excelencia. ¡Ojo! Para la zona. Ese es nuestro gran drama y Osorio lo probó contra Chile. En cuanto nos salimos de donde nos tocó vivir, el reflejo del espejo se distorsiona. El gigante no lo es tanto. Por eso, por simple lógica y sentido común, más allá de la sabiduría táctica de los dioses de la banca, entre más veces juegan los mismos en los deportes de conjunto, es más fácil alcanzar la excelencia, el conocimiento sobre las reacciones del compañero, maximizar los aciertos y reducir los efectos de las debilidades. Así de simple. Osorio es inteligente. Veremos si, como no ocurre frecuentemente con el director técnico de la selección mexicana, este se resiste a sentirse y manifestarse más importante que el equipo. Gracias, Ciro. Buenas noches. Continuamos. Gracias, Javier. Así va el resultado de nuestra consulta del humor en las redes sociales. 12% de las personas que han respondido les parecen suficientes las acciones que hoy anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores para apoyar a los mexicanos en Estados Unidos. A 88% les parecieron insuficientes. Gracias por responder. Hacemos una pausa y al regresar, Julio Hernández, Juan Ignacio Zavala y Federico Arreola. Volvemos.
Federico, buenas noches. ¿Cómo estás, Ciro? Bien, yo bien. Bien, todo bien. Julio, buenas noches, buenas Ciro. noches. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Antes de revisar el tema de Padres y la actuación del gobierno mexicano que ha pasado en esta semana después del triunfo de Trump, teníamos por ahí un tema en el que tenemos posiciones encontradas. La Belisario Domínguez va a ser finalmente para Gonzalo Rivas. Ustedes dos decían, se oponían a que le otorgaran esa medalla. Federico, Julio. Nosotros dos. Tú fuiste de los proponentes, ¿no? Sí. Eso dijo Pancho Garfias hoy en su columna. Y lo dio como un argumento para justificar que se le dé la medalla al héroe con muchas comillas. Yo creo que es un muy mal argumento, que digo, Ciro es una persona muy importante en este país y su opinión tiene peso, pero pues no es el dueño de la verdad, ni menos Pancho Garfias ni Juan Ignacio, que están a favor de esto. Yo creo que es irresponsable darle la medalla al héroe. Creo que recomiendo ampliamente las columnas de Julio Hernández sobre el tema. Julio ha documentado muy bien que no hay evidencia de tal heroicidad, digamos. Y por otro lado, pues es criminalizar una protesta social legítima que en mi opinión merecería más respeto, ¿no? Al margen de lo que se piense del movimiento de Ayotzinapa, creo que se le está dando la medalla a esta persona que lamentablemente falleció en un accidente, simple y sencillamente por lastimar a gente muy pobre. Error del Senado. Gravísimo error del Senado. Julio. Sí, a mí me parece, y lo he publicado y lo estoy documentando, ya he invitado a que se expresen ideas contrarias a esto, en el sentido de que no hay una sola prueba, un solo indicio documentado, ni en el informe detallado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, que muestre que las cosas son como el Senado ha asumido que fueron. Válvulas cerradas, sistemas de seguridad protocolizados activados, energía eléctrica absolutamente restringida, de tal manera que no había ni una sola posibilidad de que se produjera ese escenario catastrófico del tipo de Nacosari, Sonora, en el que un maquinista evitó con 4 toneladas de dinamita que estallara el pueblo. Entonces, no hay absolutamente ni un solo indicio ni prueba de que las cosas son como el Senado. Grave error me del parece Senado. Gravísimo. Grave error del Senado. ¿Tú piensas lo contrario, Juan? Yo pienso lo contrario. A mí me parece que es una medida espléndida del Senado. Yo creo que fue de un heroísmo cívico lo de Gonzalo Rivas, que merece un premio a él. Y ciertamente habrá mucha gente, héroes anónimos, que han hecho un sacrificio de su vida, digamos, en esos términos. A ellos también les va en esa medalla, me parece, Gonzalo Rivas. Creo que la tragedia, que es una mancha que está sobre nuestra nación, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es una cosa. Yo creo que el sacrificio de Gonzalo Rivas es otra cosa y merece ese reconocimiento de unas autoridades y de un poder, por lo menos un poder del Estado, como es el poder legislativo, en este caso el Senado en concreto, pues merecía ese reconocimiento. Yo me siento muy grato con otorgamiento, ¿no? Un error muy grave. No le habrían dado la medalla si no hubiese existido el agravio para un sector de la derecha. Luis González de Alba. Y Luis González de Alba, se la dieron. Luis González de Alba se la dieron porque se suicidó Luis González. Pero llevaba muchos años. Llevaba muchos años. Esto ocurrió en 2011. ¿Por qué no le dieron la medalla en 2012 o en 2013? Es un contexto envenenado y una resolución ¿O por qué no darla después, no? Imprudente. Los actos heroicos los debe decidir la historia. No un Senado. Bueno, además, para eso, si pasó en 2011, ya pasó algo de tiempo y yo creo falta que bastante. Y hubo 2 muertos. No nos vamos a poner de acuerdo. 2 estudiantes muertos. Dos muertos de los que nadie se acuerda. Pero yo creo que este tipo de eventos, de nombramientos, cuando se ve algo así, pues digamos, siempre habrá alguien en contra, ¿no? Es el mismo caso de lo de Bayeres, que a nadie, pues a mí, por ejemplo, no me gustó. ¿Ha actuado bien el gobierno? ¿Ha actuado bien el gobierno mexicano en esta semana después del triunfo de Trump? Yo creo que ha actuado muy insuficientemente. Vi hace rato el comercial que presentaste de la canciller y los cónsules y el embajador. En Internet. Pues debe estar en Internet. Yo pienso que el gobierno mexicano cambió el juego y debe cambiar, Peña Nieto debe cambiar el gobierno. ¿Qué tendría que hacer? En mi opinión, mandar a Luis Videgaray a la Secretaría de Exteriores en lugar de la actual canciller. En mi opinión,
poner a José Ángel Gurrías al frente de la Secretaría de Economía en lugar de Ildefonso Guajardo. No lo ha hecho mal Ildefonso, pero se necesita un peso pesado ahí. La CEP en mi opinión, mandar a Javier Treviño, que es subsecretario en Educación, a ProMéxico. Necesitamos mucha promoción industrial de verdad y no se está haciendo bien. Javier es un experto, además se lleva muy bien con Gurría. Y yo armaría urgentemente, si fuera Peña Nieto, un grupo renegociador del TLC con gente bien vista en el PRI y en el PAN, como Luis de la Calle, Jaime Serra, Jaime Saludowski, Sergio Hidalgo, Eduardo Burs, para estar representados el sector agropecuario, Armando Garzazada, que sabe de la industria de autopartes, que está muy amenazada, Carlos Slim y Emilio Azcárraga. Permítame, déjame terminar. Para las telecomunicaciones, yo invitaría a Alejandra Vega, esta empresaria de Ciudad Juárez, a la que se acusó incluso de apoyar a Trump, y yo sin duda invitaría a 3 personajes que conocen de economía y de relaciones internacionales, comerciales y financieras, relacionados con López Obrador, como Rogelio Ramírez de la O, Adolfo Helmuth y el empresario que ha manejado negocios globales, Alfonso Romo. Yo creo que ya debe estar trabajando. Tenemos al presidente Federico Arriola haciendo algo que puede ser gabinete o carta a Santa Claus. Porque en el fondo, a quien habría que cambiar es a Peña Nieto. Pero quien ha estado, déjenme hablar, escuché 2 minutos, déjame terminar. Quien ha estado conduciendo de una manera errática la política exterior mexicana es justamente Enrique Peña Nieto, quien se ha mostrado lento, esquivo, insuficiente y falto de calidad y de enjundia. Mal en este sentido y mantiene una estructura. Mal de mucho atrás. Y lo que hace falta, además, es fortalecer realmente la red consular para la protección de los mexicanos en el exterior. Consulados que están entregados de una manera mayoritaria a políticos desfondados, políticos sin historial, simplemente como refugio político partidista. Juan Ignacio. Sí, mira, yo creo que el gobierno ha sido un poco lento y tibio en sus cosas. Digamos, pues puede ser entendible, ¿no? Irse con pies de plomo. Sí creo que tarde que temprano se tendrán que hacer algunas de las cosas que se dicen aquí. Pero creo fundamental en este momento es, por ejemplo, asignar partidas especiales para efectivamente los consulados. ¿En qué se va a necesitar ese dinero, Ciro? En abogados, en despachos de abogados estadounidenses, que son muy caros. Pero se les va a tener que defender. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué tipo de delitos va a decidir Trump con sus actas, que puede ser que superaron el límite de velocidad, que por la mayoría de los delitos que los detienen a todos son esos. Entonces yo sí creo que lo que les hace falta es designar una partida presupuestal enorme, quitar todo lo que sea así, sea cerrar embajadas en otros lados para contratar abogados ahí. Yo creo que es lo principal. Lo demás sí es hacer un equipo y hacer yo hubiera anunciado pues ya unas pláticas con Canadá, ¿no? Bueno, es el otro de los tripartitas. Se entrega a Guillermo Padres y detienen a su hijo, sorpresivamente. Muy lamentable lo del hijo. No sé si el hijo sea culpable o no, suponiendo que sí lo es. Creo que aquí, con este arresto sorpresivo, inesperado, aparentemente con una orden de aprehensión fabricada a la carrera, se destruyó el nuevo sistema penal acusatorio. La reforma, ¿tanto así? Yo pienso que sí. Se suponía que se reformó todo el sistema de justicia penal para que no ocurriera esto. Precisamente para que esto no ocurriera, para garantizar la presunción de inocencia y para que te dieran la oportunidad de defenderte, y a este muchacho, que puede ser todo lo culpable que quieras, pero creo que más no se le respetó el reviso debido. Más allá de eso, a mí me parece que hay una debacle en la mayoría de los estados, en la que la mayoría de las familias se integran a los negocios y al tráfico de influencias y a los conflictos de interés con la mayoría de los gobernadores. Pero en el caso en concreto, ¿habría elementos? Me parece que hay grandes elementos. Con el hijo también están involucrados. Seguramente. Pero... Más allá de lo procesal, el gran problema en México es que hay un parasitismo político que está generando que haya familiares incrustados en el poder y que son los que generan todo este tipo de tráfico. Pues mira, a mí se me hace lo primero, pues es que, digamos, al éxito de la persecución gubernamental en contra del señor Padres, pues no hay ninguno.
Él fue y se entregó ahí en tu programa, había incluso en las redes sociales que pasaban la dirección de estudio de radio por si lo querían localizar. Entonces, y lo que me sorprende... muy rápido la Marina. Son eficientes. Son eficientes, ¿no? Pues ya sabían de dónde andaban, ¿no? Podrían estar escuchando estaban en los viveros corriendo, bueno, ¿no? Y se fueron para allá. Sí. Y lo demás es, va el hijo, entrega al padre en el juzgado y ahí agarran al hijo, ¿no? O sea, a mí me pareció un drama espantoso que te dijo la señora en la entrevista, donde pues realmente le mete a la cárcel al padre y al hijo y en la misma exhibición. Y ciertamente puede haber muchos intríngulos entre familiares. Lo estamos viendo en el caso de Duarte, en el caso de Borges. Eso sucede en todos lados. Ojo, cuando este muchacho, según se ve, recibía dinero del padre, era menor de edad. Entonces, digamos, ojalá pueda seguir su proceso aparte, porque digo, es un escarmiento fuerte. También los hijos llevan en carga lo que hacen los padres. Sí, yo creo que es el gran problema de todos los partidos. Es un problema de una corrupción generalizada que mantiene a mucha gente en la mayoría de los estados con el enojo respecto a esos gobernantes que con frivolidad, con corrupción y con nepotismo suelen extraer el dinero, hacer negocios, y lo estamos viendo. Lo más todo probable el país. es que en unos minutos le dicten el auto por mal prisión. El problema de la corrupción. Sí. Ahora es de mafia, estarle Es agarrando de a mafia, los sí, hijos lo que para decías, pero apretar, ¿no? el Estado de Derecho deja mucho que desear. Digo, Javier Duarte, lo que hizo, ahora sabemos que hizo, pues ni su peor enemigo lo denunció. ¿Por qué lo permitieron, no? El sistema está fallando, pero si no hay un Estado de Derecho, si puedes arrestar a cualquiera, al peor criminal, sin respetarle sus derechos procesales, yo creo que el país no tiene salida, ¿no? Bueno. Y eso Estado quedó mafioso. Sí. Bueno, en ocasiones ni la mafia se agarra de la familia, Toca ¿no? eso. Bueno. Para apretar. Pero en fin, digamos... Videgaray a Relaciones Exteriores. Y Gurría a la Secretaría de Economía. En la SEP, alguien que sepa leer. Bueno, alguien que sepa leer. Muchas gracias, señores. Más cartas a Santa Muchas Claus. gracias y muchas gracias a todas las personas que nos escribieron esta semana comentando en nuestra mesa, nuestro 3 de 3. Un gusto siempre tenerlos aquí. Gracias, Federico. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Juan Ignacio. Gracias. Buenas noches.